Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. Esa mañana, Marisol Pérez se despertó antes de que sonara el despertador. La habitación aún estaba oscura, pero ella ya estaba en pie, sentada al borde de la cama, con las manos en la cara, intentando controlar la ansiedad que apretaba su pecho. El sonido de la respiración agitada de su madre, proveniente de la otra habitación, la devolvió a la realidad. Aquella entrevista era todo lo que tenía. Después de años estudiando con lo que podía, de trabajar en todo tipo de lugares, panadería, recepción de consultorio, incluso como vendedora en una tienda, finalmente había conseguido una oportunidad de oro. Una entrevista como asistente ejecutiva en Empresas Navarro, un nombre de peso en el mundo corporativo. Sabía que no se trataba solo de una vacante, era una posibilidad real de cambiar el rumbo de su vida, la de su madre y la de sus dos hermanos menores. Mientras se ponía una camisa prestada de la vecina y se acomodaba el cabello de la mejor manera posible, el pensamiento martillaba. Es hoy o nunca. El tiempo no colaboró. Un retraso en la línea de autobús, la llovizna fina que empezó de repente y los zapatos que comenzaron a doler antes de llegar a la mitad del camino. Marisol miraba el reloj cada 2 minutos, con el corazón acelerado. Aún así, continuaba caminando rápido, casi corriendo por las aceras mojadas, esquivando charcos, con la mirada fija en el edificio de la empresa que ya se veía a lo lejos. Y fue justo cuando estaba a pocas cuadras de llegar que vio a la señora, parada cerca del paso de peatones, con una bengala blanca en las manos y el semblante de quien no sabía si avanzar o retroceder. El semáforo estaba hecho un caos. Autos acelerando, bocinas por todas partes, nadie dispuesto a detenerse. Marisol se detuvo en medio del camino, miró el reloj, luego volvió a mirar a la señora. Permaneció unos segundos allí, inmóvil, como si luchara consigo misma. Y entonces lo hizo. ¿Puedo ayudarla?, preguntó, ya sosteniendo con delicadeza el brazo de la mujer. La señora giró la cabeza hacia la voz, esbozando una sonrisa tranquila. «Ah, mi ángel, le agradecería mucho». Me quedé sin valor para cruzar. Marisol la guió con calma, advirtiéndole sobre los escalones, los baches, sujetándola firme para que no resbalara. E incluso con el tiempo en su contra, no apresuró el paso. Ayudó como si no tuviera el mundo entero esperando por ella al otro lado. Cuando llegaron al final de la travesía, la señora, que se presentó como Dolores, sostuvo la mano de Marisol por unos segundos más. «Eres diferente. Si algún día necesitas algo, búscame». Sacó una tarjeta de su bolso y se la entregó. Marisol agradeció con una sonrisa tensa. Guardó la tarjeta sin prestarle mucha atención y volvió a salir corriendo. Ya no había tiempo, pero ella no pensaba en eso. Pensaba en la señora y se preguntaba si aún tendría alguna oportunidad. Cuando llegó al vestíbulo de Empresas Navarro, Marisol estaba completamente fuera de lo que consideraba presentable. Su cabello, despeinado por la lluvia, ya se secaba en mechones torcidos, pegados a la frente. La camisa blanca tenía una mancha evidente de sudor a la altura de las axilas, y el pantalón de vestir estaba manchado de barro en el dobladillo. Tan pronto como empujó la puerta giratoria de vidrio y entró al hall, iluminado e impecable, sintió las miradas. 2 recepcionistas bien vestidas murmuraron en voz baja, pero sus miradas lo decían todo. «¿Con esa apariencia? Ya perdiste». Marisol fingió no oír. Caminó hasta el mostrador con pasos calculados, intentando mantener la postura, pero su voz falló en el primer intento de hablar. «Buenos días. Tengo una entrevista agendada a las 10. Disculpe, el autobús se retrasó y...». La recepcionista ni levantó la vista de inmediato. Tecleó algo en la
Computadora esperó unos segundos y luego, con una sonrisa protocolaria, respondió: «Espere un momento, por favor». Aquellas palabras podían parecer normales, pero para Marisol parecían llevar la sentencia: «Estás atrasada. Se acabó». Se sentó en un rincón de la sala de espera, intentando parecer confiada. Pero era imposible. Las otras candidatas estaban impecables. Dos intercambiaban impresiones sobre el currículum de una de ellas, mientras que una tercera, sentada más adelante, miraba a Marisol de arriba abajo con una sonrisa ladeada, como quien observa un error en el sistema. Marisol bajó la mirada a sus propios zapatos mojados, esperando que nadie viera el estado de su media rota por dentro. Intentó subir el pantalón para cubrirla mejor, pero solo empeoró. Un pelo pegado en su rostro insistía en caerse en sus ojos. Sacó su bolsita, tomó un pañuelo de papel arrugado y se lo pasó con cuidado por las manos, sin saber exactamente qué estaba limpiando. Trataba de no llorar. Se repetía mentalmente que aún tenía una oportunidad, pero la voz interna, cruel como siempre, decía: «Debiste haber pasado de largo. Perdiste la única oportunidad real de tu vida para ayudar a una desconocida». Y poco después: «Pero si era para perder por eso, qué bueno que fue por eso». Se recostó en la silla de cuero rígido, cerró los ojos por un instante y respiró hondo. Trataba de organizar sus pensamientos. Trataba de recordar las noches de estudio, los libros prestados que leía en el autobús, camino al trabajo, las veces que tuvo que partir un pan en 4 para el desayuno en casa. Aquella entrevista no era solo una entrevista. Era la única oportunidad concreta que había surgido tras tantas puertas cerradas. Y ahora había llegado tarde. Su apariencia estaba lejos de ser ideal. Las otras candidatas parecían sacadas de comerciales de perfume, pero aún allí, encogida, incómoda, se aferraba a lo que sentía. No se arrepentía. No podía. La imagen de la señora parada en la acera, confusa, ciega ante el caos, no salía de su mente. Si tiene que salir mal, que salga mal. Pero al menos hoy hice algo bien, se decía. Era en eso en lo que se aferraba, porque si dejaba que la vergüenza se apoderara, se levantaría e iríase. Pero se quedó, porque sabía que ya no podía retroceder. Cuando la recepcionista finalmente la llamó, Marisol se levantó con un leve desequilibrio. Las piernas estaban entumecidas de tanto tensionar. Caminó detrás de la empleada, como quien camina hacia lo desconocido, intentando mantener la cabeza erguida, aunque sentía el sudor frío recorriendo su espalda. El ascensor parecía subir demasiado despacio. Cada piso era una eternidad. El corazón latía tan fuerte que creía que la otra mujer lo podía oír. «Va a salir bien, estás aquí. Solo respira», se repetía casi como un mantra. Cuando las puertas se abrieron en el último piso, fue guiada hasta una sala de reuniones amplia, con paredes de vidrio, muebles modernos y una luz fría que hacía que todo se viera aún más impersonal. Allí, dos rostros, un hombre de expresión seria, elegante, con ese tipo de presencia que impone respeto antes incluso de hablar. Y a su lado, para asombro total de Marisol, estaba la señora a quien había ayudado hacía poco, sentada cómodamente con un chal sobre los hombros y una mirada serena, como si estuviera esperando. Su mente tardó unos segundos en procesarlo. «Es la misma señora, la misma». Dolores sonrió amablemente al verla. «Llegaste. Yo sabía que vendrías». Marisol movió la cabeza levemente, sin saber cómo reaccionar. La sensación era como estar en uno de esos sueños que comienzan reales y luego se tornan cosa de telenovela. Pero allí no había público ni banda sonora, solo el sonido del aire acondicionado y la tensión en el ambiente. El hombre junto a Dolores observaba a Marisol con una curiosidad contenida. «¿Es usted la chica?», preguntó, sin quitarle la mirada de encima. Dolores asintió. «Sí, Nicolás, la chica que detuvo su vida por un minuto
para ayudar a alguien a quien no conocía. Nicolás ahora supo quién era, el dueño de la empresa, el empresario conocido por ser directo, implacable y poco accesible. Se levantó de la silla y caminó hasta el otro lado de la mesa. Me llamo Nicolás Navarro y hoy no quiero solo leer lo que dice tu currículum. Quiero entender qué es lo que te hace ser como eres. Su voz era firme, casi dura, pero sin agresividad. Marisol, aún confundida, asintió con un leve «sí, señor», y se sentó en la silla. Indicada, los dedos le temblaban al apoyar las manos en su regazo. Por primera vez, una entrevista no comenzaba con «cuéntame sobre tu experiencia profesional», sino con un silencio. Nicolás la observaba fijamente, como si intentara descifrarla. Dolores solo sonreía, con una serenidad que contrastaba con el hielo que Marisol sentía por dentro. «Dime, ¿por qué te detuviste hoy, sabiendo que podías perder esta oportunidad?», preguntó. Marisol vaciló por 2 segundos, luego respondió con la voz más sincera que pudo encontrar. «Porque ella lo necesitaba más que yo llegar, y porque si hubiera pasado de largo, nunca podría dormir tranquila». Nicolás cruzó los brazos, mantuvo una expresión imperturbable, pero desvió la mirada por un instante, como si la respuesta lo hubiera conmovido más de lo que quisiera admitir. La entrevista apenas comenzaba, pero algo allí ya había cambiado. A partir de ese momento, la entrevista siguió un tono que Marisol no esperaba. Nicolás preguntó poco sobre cargos anteriores o certificaciones. Quería saber cómo lidiaba con la presión, cómo tomaba decisiones difíciles, qué pensaba sobre la ética en el trabajo, y ella, entre nervios y sinceridad, iba respondiendo lo mejor que podía, sin adornos, sin intentar impresionar, solo siendo ella misma. Contó de cuando tuvo que elegir entre aceptar un trabajo nocturno o cuidar de su madre en casa, y eligió quedarse, aún sabiendo que el alquiler se retrasaría. Habló de la vez en que fue acusada injustamente por un cliente en uno de sus trabajos y prefirió no replicar, a pesar de la rabia, por miedo a perder el empleo. Mientras hablaba, ni se daba cuenta de que los ojos de Nicolás se iban suavizando. Dolores observaba todo en silencio, de vez en cuando cruzando una mirada cómplice con su hijo, como diciendo, ¿ves? Había una extraña ligereza en aquel ambiente, como si su verdad estuviera quitando el peso de la formalidad de aquella sala acristalada. Por más que intentaba mantener la postura de entrevistadora, Nicolás parecía genuinamente curioso. Con cada respuesta de Marisol surgía otra pregunta. Y no preguntas de manual de RRHH, sino preguntas que revelaban que estaba prestando atención. ¿Cómo manejas a la gente que no cree en tu valor? ¿Crees que el carácter cuenta más que la competencia? Si tuvieras que elegir entre agradar a un jefe o defender a un colega, ¿qué harías? Ella pensaba antes de responder, pero nunca dudaba, y sus respuestas llegaban con una firmeza que no era arrogancia, era convicción. Creo que el carácter viene primero, sí, porque quien tiene carácter aprende, pero quien no lo tiene, oculta sus errores. En otro contexto, quizás se la hubiera visto como atrevida, pero allí, en ese momento específico, no estaba intentando agradar a nadie, solo era sincera, y eso, sin que se diera cuenta, estaba cambiando todo a su alrededor. Dolores parecía satisfecha. Y Nicolás, bueno, él estaba más interesado de lo que dejaba ver. Cuando la entrevista terminó, si es que se podía llamar así a lo sucedido, Marisol salió de la sala con las piernas temblorosas. Caminó hasta el ascensor con las manos trémulas, intentando comprender lo que había pasado. No sabía si había sido aprobada, eliminada, si todo aquello había sido solo una formalidad o una prueba. Solo sabía que, a pesar de toda la inseguridad, había sido ella misma. Regresó a casa con la sensación de haber vivido algo fuera de lo común, pero tratando de no crear expectativas. Debe haber sido solo un gesto de cortesía. Ella quiso agradecerme.
Solo eso, se decía, aunque en el fondo sentía algo diferente. Al llegar a casa, su madre aún estaba acostada y sus hermanos ayudaban con el almuerzo. «¿Y entonces, cómo te fue?», preguntaron. «Fue extraño, pero creo que me fue bien», respondió. Guardó la tarjeta de Dolores con más cuidado y por primera vez en semanas durmió la siesta. No por estar tranquila, sino por estar exhausta de todo lo que aquel día le había exigido. El lunes amaneció con el cielo nublado y Marisol ya estaba lista antes incluso de que saliera el sol. Lista era una forma de decirlo. El cabello, recogido en un moño sencillo, había resistido el producto que usaba para domar los mechones rebeldes, y la camisa blanca, prestada de la vecina, estaba impecablemente planchada, aunque era una talla menor a la que solía usar, lo que limitaba discretamente sus movimientos. La falda de vestir, arreglada apresuradamente, aún mostraba la marca de la plancha, y los zapatos negros, gastados en las puntas, estaban limpios, pero denunciaban los años de uso. Marisol bajó del autobús con el corazón acelerado, sujetando con firmeza la simple bolsa en la que llevaba un cuaderno rayado, 2 bolígrafos y una barra de cereal. Al entrar por la puerta giratoria del edificio, respiró hondo, como quien intenta controlar su cuerpo para no demostrar que estaba hecha pedazos por dentro. «Nadie necesita saber que estoy muriéndome de miedo», pensó, pero bastó dar los primeros pasos en el vestíbulo para percatarse de que allí todos lo veían todo. La chica de la recepción, diferente a la de la entrevista, fue fría. Le entregó la placa provisional sin levantar la vista, como si su presencia no fuera bienvenida. Un pasante que pasaba con una plancha en mano ni siquiera disimuló la mirada de arriba abajo, y 2 empleadas, paradas cerca del café, murmuraron algo, y luego se sonrieron entre sí, mirándola fijamente. Marisol fingió no notar nada, pero sintió como su rostro se calentaba. El ascensor parecía subir demasiado despacio. Cuando llegó a su piso, fue recibida por una asistente con aire aburrido que señaló la mesa donde trabajaría con la punta de su bolígrafo. «Allí, ya dejaron los papeles que tienes que revisar. Firma todo, luego llévalo al departamento de RHH. Ah, y no olvides ver con fulano si tiene café, porque si no, se pone imposible». Todo se dijo con prisa, sin pausa para un bienvenida, y antes de que pudiera hacer alguna pregunta, la mujer ya se había alejado, caminando a trompicones por el pasillo con tacones. Marisol se sentó despacio en la silla giratoria. Era un escritorio sencillo, cerca de la fotocopiadora. Se sintió pequeña allí, e invisible también. Durante las primeras horas, intentó concentrarse en los documentos. Leyó cada hoja 3 veces antes de firmarla, temerosa de cometer un error en el primer día. La mayoría de las personas apenas la saludaban. Algunas simplemente pasaban de largo, otras se detenían un segundo solo para preguntar si era la nueva elegida de Doña Dolores, como si ese ya fuera un sello definitivo. Debe ser pariente o amiga de la familia. Esas chicas saben ubicarse en el lugar correcto. Tienes pinta de ser demasiado buena para este ambiente. Ella lo oía, a veces a lo lejos, a veces claramente, pero no respondía. Guardaba, procesaba. El almuerzo lo tomó sola, en un banco de concreto cerca del estacionamiento, con la comida aún tibia y el celular en modo avión. Quería evitar cualquier llamada que la sacara de ese estado de alerta. Incluso en los momentos más tranquilos, sabía que debía mantenerse atenta, porque, dentro de ese lugar, cualquier paso en falso podía ser usado en su contra. Y aún así, pese a todo ese peso, Marisol respiraba hondo y se decía a sí misma: «Quédate, aprende, luchaste mucho para llegar hasta aquí». En los primeros días, todo parecía hecho para desanimar a quien no tuviera nervios de acero. El director a quien Marisol asistía, el señor Aranda, era meticuloso hasta el último detalle,
y no se molestaba en enseñar nada con paciencia. Daba órdenes rápidas, con frases cortadas, y esperaba que ella entendiera todo por sí sola. Este informe debe estar revisado e impreso para la reunión de las 4. Sin errores, por favor. No indicaba dónde estaban los archivos, ni explicaba qué era prioritario. Ella cometía errores, los corregía, se anticipaba, tomaba notas obsesivamente. No almorzaba con nadie. Seguía siendo la extraña, la que llegó por amiguismo. A veces, al entregar algún documento, notaba miradas cruzadas entre los otros asistentes, como si esperaran verla tropezar. Pero ella no tropezaba, al menos no donde se podían ver. Si necesitaba llorar, lo hacía en el baño, luego se lavaba la cara, volvía a aplicar el lápiz labial seco y regresaba con una leve sonrisa, como quien sabe que aún no es el momento de rendirse. Con el pasar de las semanas, algo curioso empezó a suceder. Poco a poco, los comentarios disminuyeron. Algunos aún la trataban con desconfianza, pero ya no había la misma energía de desprecio. ¿Qué cambió? Marisol entregaba todo en plazo, y más que eso, prestaba atención a las cosas que nadie veía. Se percataba de que el director olvidaba la botella de agua en el auto y dejaba una nueva sobre el escritorio antes de que él lo pidiera. Notaba que un informe necesitaba mayor claridad visual y lo rehacía sin que se lo ordenaran. Ayudaba a compañeros que ni siquiera la saludaban, solo porque veía que estaban sobrecargados. No hacía escándalo, ni se vendía como la buena, simplemente actuaba. Esto empezó a llamar la atención de forma silenciosa, pero constante. Y fue así como Nicolás empezó a observarla, sin decir nada, pero siempre presente. En una reunión, notó que ella corrigió discretamente un gráfico erróneo antes de que el director lo expusiera. En otra, percibió que ella propuso nuevas sugerencias para un proyecto que ni siquiera era de su área. Él observaba, y ella ni se daba cuenta. Aquel entonces, Nicolás mantenía su postura habitual, sobrio, directo, de pocas palabras. Era raro que alguien dijera haber conversado con él por más de 5 minutos. Pero de vez en cuando la llamaba para aclarar algo, siempre de forma objetiva. ¿Fuiste tú quien revisó este informe? ¿Por qué alteraste esa secuencia aquí? Marisol respondía con calma, explicando su razonamiento sin adornos. No intentaba impresionar, y eso, curiosamente, impresionaba. Nunca se atrevía a romper la formalidad, pero tampoco se dejaba intimidar. Y fue en esa línea tenue entre el respeto y la firmeza que, sin querer, comenzó a conquistar un espacio que nadie le había dado. Tuvo que construirlo por sí misma. Nicolás nunca elogiaba directamente, pero empezó a enviarle documentos con una nota discreta: revisar y devolver. Para alguien como él, eso ya era mucho. Y Marisol, sin saber lo que significaba, simplemente seguía haciendo lo que siempre había hecho, con atención, ética y con el peso de una vida entera sobre sus hombros que nadie allí imaginaba que cargaba. Fue en una mañana aparentemente común que Nicolás llamó a Marisol por primera vez para que asistiera a una reunión fuera del ámbito de su sector. Ella pensó que había entendido mal cuando la secretaria de otro piso anunció: «El señor Navarro pidió que estés a las 11 en la sala 3, junto con el equipo del Instituto Navarro». Marisol no tenía idea de qué se trataba. El instituto era el área de proyectos sociales de la empresa, conocida por contar con un presupuesto, pero de poco movimiento. Era casi un sector decorativo, creado más por imagen institucional que por un compromiso real. Al entrar en la sala, encontró a 3 ejecutivos, 2 coordinadoras de RRHH y a Nicolás, quien simplemente dijo: «Siéntense, quiero conocer su opinión sobre esto». Señalaba un informe de acciones sociales mal estructurado, lleno de estadísticas genéricas. Marisol tragó saliva, tomó el papel y leyó en silencio, allí mismo. Cuando terminó, comentó: «Parece un informe,
para agradar a los accionistas, no para cambiar nada. Uno de los ejecutivos arqueó una ceja. Nicolás solo dijo, «Continúa». Ella vaciló un segundo, pero sintió que ese momento exigía algo más que cortesía. Respiró hondo y añadió, «No hay una línea aquí que hable del impacto real. ¿A dónde se fueron los recursos? ¿Cuántas familias fueron beneficiadas? ¿Por qué eligieron esas regiones y no otras? Parece que solo listaron cifras y fotos bonitas». El silencio en la sala fue incómodo, pero Nicolás la observaba como esperando exactamente eso. «Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó sin ironía. Marisol respondió con firmeza. «Trabajar con quienes ya están en el campo, con ONG pequeñas, líderes comunitarios, crear acciones en lugar de solo financiar, y medir resultados de verdad, no solo el alcance mediático». Cuando la reunión terminó, Nicolás agradeció a todos, pero fue directo con ella. «Quiero que te involucres en este proyecto, desde el inicio». Marisol, aún incrédula por lo sucedido, salió de la sala con el informe en las manos, caminando con cuidado y con el corazón latiendo fuertemente. Por primera vez, sentía que su voz había sido escuchada, no como un favor, sino como una elección. En las semanas siguientes, Marisol se sumergió en los datos, visitó instituciones, habló con profesores, líderes comunitarios, exbeneficiarios de proyectos que habían sido abandonados a mitad de camino. Elaboró presentaciones, propuso pilotos, estableció metas medibles y, en poco tiempo, el área social de la empresa comenzó a tener algo que no se veía desde hacía años: movimiento. Nicolás la seguía de cerca. No se involucraba en todo, pero se aseguraba de estar informado de cada avance. Y para sorpresa de ella, fue con él con quien Marisol comenzó a reunirse semanalmente. Al principio eran encuentros breves, siempre centrados en el trabajo, pero poco a poco algo diferente comenzó a surgir. Él preguntaba cómo estaba, si su madre seguía estable, si necesitaba algo, y ella respondía, con el mismo cuidado, directa, pero amable. La relación entre ellos no era de amistad, ni de una mera relación jerárquica. Era algo aún indefinido, construido sobre la base del respeto, la curiosidad mutua y el reconocimiento silencioso. Un vínculo que crecía sin prisa como todo lo que es verdadero. La invitación llegó de forma inesperada, a través de Dolores. Ella se acercó a la sala donde Marisol revisaba una propuesta de colaboración con una ONG y, con su manera directa y afable, dijo, «Me gustaría que me acompañaras al evento benéfico de la empresa el viernes por la noche. Sería importante». Marisol abrió los ojos, sorprendida. «¿Yo? Pero ese evento es solo para altos cargos e invitados externos, ¿no es?». Dolores solo sonrió. «A veces, quien más hace por la causa es quien menos aparece en la foto». Marisol aceptó, claro, pero pasó el resto del día preocupada por qué ponerse. No tenía ropa adecuada. Pidió ayuda a una amiga del barrio, que le prestó un vestido azul claro. Sencillo, pero elegante. Pasó horas frente al espejo, ajustándolo con alfileres, disimulando el caimiento en los hombros. El día del evento, se recogió el cabello en un moño suelto, usó un lápiz labial discreto y un par de aretes pequeños que le había dejado su madre. Al verse lista, se sintió extraña, bonita tal vez, pero fuera de lugar. Al llegar al salón reservado de la empresa, lleno de lámparas de araña, alfombras caras y personas con copas en mano, sintió el peso de las miradas. Era como si cada paso que daba revelara que ella no pertenecía al lugar. Algunos la saludaron con un breve gesto, otros simplemente la ignoraron. Nicolás, rodeado de empresarios, hablaba con esa expresión neutra de siempre, pero al verla entrar, algo en su mirada vaciló. La observó unos segundos en silencio. Fue como si la viera de otra forma, no como empleada, no como la chica de las planillas, sino como mujer. Dolores, atenta,
acercó a Marisol y la presentó con sencillez. Esta es Marisol, la responsable de dar vida a nuestro proyecto social. Hubo sonrisas forzadas, preguntas vacías, y ella respondió con educación, sin exagerar. E incluso allí, en medio de un ambiente en el que no se sentía parte, mantuvo su esencia, firme, discreta y sincera. Fue en medio de la noche, entre brindis y discursos, que Nicolás la llamó con un gesto sutil. La llevó hasta una terraza lateral, alejada del bullicio, donde la ciudad se extendía iluminada. Permanecieron en silencio por unos instantes, escuchando el sonido lejano de los autos y el tintinear de copas de fondo. Marisol se acomodó el chal sobre los hombros, sintiendo el frío del viento. «No pensé que vendrías», dijo él mirando al frente. «Yo tampoco pensé que sería invitada», respondió ella. Él giró la cara, por fin mirándola a los ojos, y completó con un tono que ya no tenía rigidez. «Estás hermosa». Marisol sonrió, un poco avergonzada, sin saber qué decir. «Gracias. El vestido es prestado». Y fue en ese momento, desarmado, que Nicolás la miró como nunca antes. No había máscaras ni protocolo, solo él y ella. Y en el aire, una promesa muda de que algo estaba cambiando, aunque ninguno de los dos supiera qué hacer con ello. Los días siguientes al evento fueron diferentes. Había una tensión invisible flotando en el aire cada vez que Marisol llegaba a la empresa. La mirada de curiosidad que antes era solo juicio silencioso se transformó en susurros más directos, en sonrisas sarcásticas cuando ella pasaba por los pasillos. Ah, así que por eso su proyecto destacó. Ni siquiera necesitó mucho tiempo en la empresa, ¿no? Solo subió por la terraza correcta. Marisol fingía no oír, pero lo sentía. Las palabras eran como pequeñas agujas, empujadas con cuidado detrás de elogios disfrazados. Incluso las compañeras más neutrales empezaron a tratarla con cierta distancia, como si hubiera cruzado una línea invisible. Y en ese ambiente, eso bastaba para aislarla. Intentaba mantener el foco en el trabajo, en el impacto de los proyectos, en las comunidades a las que se atendía. Pero no era ciega a lo que ocurría. Sabía que, para muchos allí, su éxito no venía de su competencia. Venía del supuesto interés. Y eso le dolía más de lo que quería admitir. Nicolás, por su parte, parecía dividido. Continuaba siendo exigente, atento, presente en los informes y decisiones del área social. Pero su actitud había cambiado. Evitaba encuentros a solas. No iniciaba más conversaciones innecesarias. Los correos se volvieron breves, objetivos, casi fríos. Cuando se cruzaban en los pasillos, lo que antes era un leve saludo se transformó en un cumplido formal, sin intercambio de miradas. Marisol sentía ese distanciamiento como un silencio ensordecedor, y, sin que él lo dijera, entendió. Él se estaba alejando. Quizás por miedo a lo que pudieran decir, quizás por orgullo, quizás por inseguridad. Pensó en confrontarlo, en preguntarle si había hecho algo mal, pero pronto se calló. Si él quiere alejarse, que se aleje. No voy a suplicar por su espacio, se dijo. Entonces decidió pedir una transferencia. Fue al departamento de RHH, explicó que quería trabajar en otro sector y ese mismo día dejó el área de proyectos sociales. No era huir, era preservarse y tal vez, en el fondo, una forma de volver a verse sin depender de la mirada de nadie. El nuevo sector era más pequeño, menos visible y ya no había proximidad con la dirección. Marisol se entregaba con la misma intensidad de siempre, pero ahora estaba fuera del radar. Las tardes eran más silenciosas y las noches más solitarias. Con el cambio, empezó a salir más temprano para cuidar de su madre, quien había empezado a mostrar signos de deterioro. El tratamiento se estaba volviendo más caro y los medicamentos ya no eran suficientes. Marisol
Comenzó a vender algunas prendas que no usaba, canceló el plan de celular, dejó de almorzar fuera. Aún así, su cuenta bancaria se reducía demasiado rápido. Buscó ayuda en el servicio público, pero el proceso era lento. Buscó alternativas, pero ninguna ofrecía lo que su madre realmente necesitaba: un tratamiento continuo, con soporte respiratorio. Era como estar atrapada en un pasillo oscuro, tratando de encontrar una salida sin ninguna luz. Y en ese momento, más que nunca se sintió sola. No por falta de gente alrededor, sino por no tener a quién recurrir. El empeoramiento de la madre de Marisol ocurrió de madrugada. Ella se despertó con la respiración acelerada, el rostro pálido, los labios morados. El oxígeno ya no alcanzaba, y la tos venía en oleadas, como si el cuerpo estuviera intentando resistir lo máximo posible. Marisol llamó un taxi, tomó sus documentos con prisa y se fue con ella en brazos hasta el hospital más cercano. En la sala de triaje, la médica fue directa. Ella necesita ser hospitalizada de inmediato, con monitoreo constante. Y el tratamiento en este caso requiere un soporte específico que no está cubierto por el sistema público. Tendríamos que iniciar el protocolo particular. Marisol negó con la cabeza. ¿Cuánto cuesta? La respuesta llegó como un puñetazo. El monto superaba todo lo que ella había logrado juntar en la vida. Intentó negociar, explicó la situación, mostró exámenes antiguos, pidió un poco de tiempo. Pero el tiempo era lo que su madre no tenía. Se sentó en el banco del pasillo con las manos en la cara, sin saber qué hacer. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba perdiendo. No solo la oportunidad de tratamiento, estaba perdiendo todo. Pasó horas allí, sentada, viendo cómo llevaban a su madre a un lecho de observación sin pronóstico de una atención integral. Llamó a 2 amigas, a su hermano mayor, a instituciones de caridad, a clínicas que pudieran aceptar pagos en cuotas, pero nada funcionaba. El hospital seguía exigiendo un pago inmediato para liberar el tratamiento. Y Marisol, con el rostro hinchado y las manos temblorosas, pensaba en posibilidades que no existían. Fue entonces cuando oyó pasos apresurados en el pasillo y levantó la mirada, instintivamente. Era Nicolás. Mojado por la lluvia, con el cabello despeinado y un sobre en las manos, se dirigió directamente hacia ella. Marisol quedó paralizada. No sabía si estaba soñando, si aquello era un delirio por el cansancio. ¿Qué haces aquí?, preguntó casi sin voz. Nicolás se detuvo frente a ella y dijo simplemente: «Me enteré. Perdona por haber tardado». Entregó el sobre al médico que se había acercado. Intercambió algunas palabras rápidas y, en menos de 5 minutos, el tratamiento de la madre estaba autorizado. Todo pagado, sin alboroto, sin condiciones. Marisol no sabía qué hacer. Lloraba sin poder hablar. Su cuerpo temblaba y su mente giraba en un torbellino de gratitud, confusión y una emoción que no sabía nombrar. Nicolás se quedó allí, inmóvil. No intentó abrazarla. No trató de justificar nada. Simplemente se quedó. Y cuando finalmente ella encontró fuerzas para decir algo, susurró: «¿Por qué hiciste eso?». Él respondió con una sinceridad que Marisol nunca había visto en él: «Porque debía hacerlo, porque me importa y porque ya perdí demasiado tiempo». Ella no dijo nada más, solo se arrojó a sus brazos sin pensar, como quien finalmente se permite caer donde sabe que será acogida. El abrazo no fue romántico, fue necesario, fue real. En el pasillo del hospital, al lado de una máquina de café y bajo la mirada cariñosa de una enfermera que fingía no ver, ambos permanecieron abrazados en silencio. Y en ese silencio, todas las excusas, miedos y distancias comenzaron finalmente a desmoronarse. Después de ese abrazo, los dos se sentaron lado a lado en una de las sillas del pasillo. Marisol
aún secándose la cara con el pañuelo de papel arrugado que sacó de su bolso, intentaba organizar sus pensamientos. Nicolás tenía los codos apoyados en las rodillas, mirando hacia adelante, como si buscara las palabras adecuadas. Ninguno de los dos apuraba nada. Era como si ese silencio entre ellos fuera necesario, como si todo lo que no pudieron decir en los últimos meses finalmente encontrara su espacio para existir. «Vi cuando te distanciaste», dijo ella sin mirarlo directamente. «Y entendí, porque yo también me distancié». Nicolás asintió con un leve movimiento de cabeza. «Me asusté», respondió sin rodeos, «con lo que sentí, con lo que decían los demás, con la idea de mezclar la vida personal y profesional. Creí que era más fácil fingir que no estaba pasando». Marisol lentamente giró la cara, enfrentándolo. «¿Y funcionó?». Él negó con la cabeza. «Ni por un segundo». Hubo un breve silencio, roto solo por el sonido de un monitor cardíaco en el fondo. Entonces Nicolás respiró hondo y continuó. «No sé si sé hacer esto bien. No sé si podré ser liviano, ser simple. Pasé la vida levantando muros, por orgullo, por miedo, por costumbre. Pero tú derribaste una parte de ellos solo por estar cerca, solo por no tratarme como a todos los demás». Marisol no dijo nada de inmediato. Solo extendió la mano y sostuvo la paz de él con firmeza. «No quiero al empresario», dijo con voz baja pero firme. «Quiero al hombre que cruzó una ciudad bajo la lluvia para ayudarme sin pedir nada a cambio, al que escuchó lo que nadie oía, que me vio cuando nadie más veía». Él giró su rostro hacia ella con los ojos llenos de lágrimas y por primera vez no había rigidez alguna. Era solo un hombre cansado de esconderse tras su propia imagen, siendo finalmente visto por lo que realmente era. Y allí, en medio de ese simple pasillo del hospital, se besaron, sin prisa, sin miedo, sin nada más. A partir de ese momento todo cambió, no de forma grandiosa como en las películas, sino con pequeños gestos que juntos alteraron el curso de todo. Nicolás empezó a visitar el hospital con frecuencia. Le llevaba café a Marisol en las largas madrugadas de espera. Se sentaba con sus hermanos en los horarios de visita. Escuchaba con paciencia las historias de su madre, quien, a pesar de estar debilitada, se esforzaba por sonreír cada vez que lo veía. Y en la empresa, aunque sabían que los rumores serían inevitables, ambos decidieron ya no ocultarse. Ya no había motivo. Marisol siguió siendo quien siempre fue, ética, dedicada, comprometida con lo que hacía. Nicolás también continuó con su manera seria, pero ahora en él se percibía una humanidad que antes era difícil de notar. No necesitaron hacer anuncios. Basta con que estuvieran juntos, y cuando algunos empleados empezaron a comentar de nuevo, como en la primera vez, fue el mismo Nicolás quien dijo en una reunión informal: «Marisol es mi socia, y no me refiero solo a lo personal, ella es parte de la transformación que estamos construyendo aquí». Poco tiempo después, Nicolás convocó una reunión con los directivos de la empresa. Fue directo. Presentó una reestructuración en el área de responsabilidad social y anunció que Marisol asumiría la coordinación general de ese sector. «A partir de hoy, ella me responde directamente, y todo lo que se planifique con recursos sociales debe pasar por sus manos», declaró. Algunos reaccionaron con sorpresa, otros con evidente molestia. Pero nadie se atrevió a cuestionarlo. Marisol, por su parte, aceptó el cargo con la misma mirada decidida de siempre, pero ahora con una voz más segura, consciente del lugar que ocupaba. Empezó reorganizando procesos, auditando proyectos que estaban estancados y proponiendo iniciativas que antes nadie tomaba en serio. En menos de 2 meses lanzó un programa de becas para jóvenes de zonas periféricas
e inició un fondo de apoyo para pequeños emprendedores. Y lo más importante, se aseguraba de visitar personalmente las instituciones, conversar con los líderes locales y comprender de cerca las necesidades reales. Era un trabajo con propósito, realizado de forma práctica y humana. Con el tiempo, la imagen de la favorita del jefe fue desapareciendo, sustituida por algo que nadie podía ignorar: competencia. Marisol empezó a ser invitada a paneles, eventos del sector, encuentros con líderes comunitarios e incluso reuniones con organismos públicos. Su nombre comenzó a circular fuera de la burbuja de la empresa, y dentro de ella los resultados hablaban por sí mismos. Nicolás se mantenía a su lado, pero nunca interfería en su trabajo. Hacía cuestión de dejar claro que ella allí no era una extensión de él. Era una profesional con ideas propias, que estaba donde estaba porque lo merecía. Y Marisol, aún estando en evidencia, nunca se distanció de su esencia. Continuó almorzando con los mismos compañeros de antes, preguntando por la vida de las personas en el piso bajo, saludando al guardia por su nombre. El prestigio no se le subió a la cabeza porque sabía lo que le costó llegar allí, y eso era lo que más inspiraba a quienes la rodeaban. No se convirtió en símbolo porque lo buscaba, se convirtió en símbolo porque ya lo era mucho antes de ser reconocida. Poco a poco, Nicolás también cambió. Empezó a participar con más interés en las acciones sociales, a visitar escuelas beneficiadas, a escuchar relatos de madres solteras atendidas por uno de los programas creados por Marisol. En uno de esos encuentros, ella lo vio emocionado por primera vez. Se trataba de una reunión con un grupo de mujeres que recibieron apoyo para abrir pequeños negocios. Una de ellas contó cómo el nuevo ingreso permitió sacar a su hijo de la calle. Nicolás escuchó en silencio. Luego miró a Marisol con una expresión distinta, como quien reconoce que está aprendiendo a ver el mundo desde otra perspectiva. Y fue exactamente eso lo que él dijo esa noche, cuando llegaron a casa. Tú me enseñaste a ver de otra manera. Yo solo veía números, metas. Ahora veo personas. Y eso comenzó cuando te detuviste para ayudar a alguien en esa acera. Marisol no respondió, solo sonrió, porque sabía que en el fondo todo lo que estaba ocurriendo había empezado en ese mismo instante, con una elección simple, hecha con el corazón. Una noche tranquila, sin previo aviso, Nicolás la llamó para que salieran del trabajo más temprano. Necesito mostrarte algo, dijo con una sonrisa contenida. Marisol se sorprendió. Él no solía improvisar. Entraron al auto y se dirigieron en silencio a un edificio que ella reconoció de inmediato. Era el mismo salón donde, meses antes, había ocurrido el evento benéfico. Subieron al último piso y cuando se abrió la puerta de la terraza, todo estaba tal como aquella noche, pero sin invitados, sin música, sin distracciones. Solo la ciudad iluminada de fondo, el viento suave y el murmullo apagado del tráfico. Marisol miró a su alrededor sorprendida. ¿Por qué estamos aquí?, preguntó. Nicolás caminó hasta el centro de la terraza. Se detuvo y se volvió hacia ella. Porque fue aquí donde empecé a verte de verdad. Y porque es de aquí de donde quiero continuar contigo. Antes de que ella pudiera reaccionar, él sacó una pequeña cajita del bolsillo y con las manos ligeramente temblorosas se arrodilló. Marisol Pérez, has cambiado mi vida. Me mostraste lo que es, ver más allá de lo que los ojos pueden ver. Me enseñaste que no es necesario hablar mucho para ser grandioso y que es posible amar sin tener que esconderse. Sus palabras eran simples pero sinceras. No había público ni espectáculo, solo él, ella y el sentimiento que se había ido construyendo paso a paso sobre la base del respeto, la admiración y el coraje de continuar cuando todo parecía en contra. Marisol llevó las manos a la boca con los ojos llenos de lágrimas. Sí, claro que sí.
Respondió incluso antes de que él terminara la frase. El abrazo fue largo, apretado, con la ciudad entera como testigo silencioso de un amor nacido de lo improbable, de un retraso, de un gesto simple, de una elección humana en medio del caos. La ceremonia se realizó pocas semanas después, sin ostentación. Un salón pequeño, flores sencillas y los amigos más cercanos. Los hermanos de Marisol ayudaron en la decoración. Los compañeros de la empresa asistieron con genuina alegría y Dolores ofreció uno de los discursos más emotivos de la noche. Habló del día en que conoció a Marisol en la calle y de cómo, en ese instante, supo que aquella chica no era común. Habló de empatía, elecciones y de cómo a veces los caminos más improbables conducen a los encuentros más seguros. Marisol lloró durante toda la ceremonia. Nicolás también. Todo era sencillo, pero cargado de significado. Y al final de la ceremonia, con las manos entrelazadas y los corazones ligeros, supieron, estaban listos para construir algo más grande de lo que jamás imaginaron. Poco más de un año después nació Daniel, un bebé tranquilo, de ojos oscuros y una expresión curiosa desde los primeros días. Marisol sostuvo al hijo en brazos con una mezcla de euforia y serenidad, como si en ese momento todo tuviera sentido. Nicolás estaba a su lado, atento a cada detalle, sujetando su mano con un cuidado que solo alguien que ha sido frío en la vida podría comprender el valor de un toque así. Dolores lloró al conocer al nieto. Dijo que tenía la mirada de su madre y la calma de su padre. Una combinación improbable, pero perfecta. La llegada de Daniel consolidó un cambio que ya venía ocurriendo. Nicolás empezó a reducir el tiempo en reuniones, delegar funciones que antes insistía en centralizar y priorizar las mañanas en casa, con el hijo en brazos y Marisol a su lado. Su hogar era sencillo, acogedor, lleno de fotos de su infancia, de los proyectos que habían creado juntos y de los encuentros con las comunidades a las que ayudaban. No era solo una familia, era una construcción consciente, hecha con base en lo que querían ser y no en lo que el mundo esperaba de ellos. En la empresa, la transformación era evidente. Con Marisol ahora como codirectora, los pasillos, antes silenciosos y formales, comenzaron a abrirse a verdaderas conversaciones. Se reformularon programas internos, dando voz a empleados de todos los niveles. El área de inclusión pasó a tener su propio presupuesto. Jóvenes de la periferia, y fueron contratados a través de un programa de pasantías ideado por ella. Pequeños proveedores fueron priorizados en licitaciones internas. Y, lo más importante, el ambiente cambió. Las personas empezaron a conversar más, a sugerir ideas, a involucrarse. Marisol se aseguraba de recorrer todos los pisos, conversar con los sectores olvidados, tomar café con quienes antes la ignoraban. No había soberbia, solo la conciencia de quien ha estado abajo y ahora hace todo lo posible para que nadie se sienta invisible. Nicolás, por su parte, la admiraba en silencio. Y muchas veces, en reuniones con el consejo, decía: ella me enseñó más sobre negocios humanos que cualquier consultor caro que haya contratado. En uno de los cumpleaños de Daniel, ya de 3 años, se reunieron en su casa no solo amigos cercanos y familiares, sino también empleados de la empresa, socios de proyectos sociales y vecinos del barrio donde Marisol creció. Fue una tarde ligera, con comida preparada por sus hermanos, música sencilla y una genuina alegría en el ambiente. Dolores, sentada en una mecedora, observaba todo con ojos vidriosos y una sonrisa constante. Cuando alguien propuso un brindis informal, ella levantó la copa y dijo: a veces, los mejores comienzos se dan en los momentos más incómodos, como un retraso que parece malo, pero que lo cambia todo. Todos rieron, emocionados, y Marisol, sosteniendo a Daniel en brazos, respondió sonriendo:
Ese fue el mejor retraso de mi vida. Nicolás la miró con ternura y completó, y el más certero también. En ese instante no hubo juicios ni comentarios, solo presencia, solo la certeza de que el amor, cuando se construye sobre la base de la elección y la verdad, se convierte en el cimiento de todo lo que viene después. No fue suerte, nunca lo fue. La vida de Marisol cambió porque tuvo el valor de detenerse cuando todo le decía que debía correr, porque eligió ayudar cuando todo lo demás apuntaba al egoísmo como única salida posible, porque a pesar de ser desacreditada, juzgada y marginada, continuó haciendo lo que creía correcto, aún sin garantías de nada. Es fácil mirar hoy y pensar que todo salió bien, que fue natural, que era el destino, pero quien la vio en los pasillos el primer día, viéndola llorar en el baño mientras sostenía su propio orgullo, o viéndola cruzar madrugadas con su madre en los hospitales, sabe, todo fue construido, con esfuerzo, con elecciones diarias y con una fortaleza que pocas personas poseen. Nicolás lo comprendió. Dolores lo sabía desde el comienzo, y quien se acercó aprendió. Marisol no se convirtió en símbolo porque la reconocieran. Fue reconocida porque ya era un símbolo mucho antes de serlo. La empresa Navarro se transformó, no porque cambió de dueño, sino porque empezó a ver a quienes nunca habían sido vistos. Las historias surgidas a partir de ese sector social comenzaron a inspirar a otras empresas, a otros líderes, a otras mujeres. Su trayectoria empezó a ser citada en conferencias, entrevistas e incluso en aulas. Pero ella siguió siendo la misma. Tomaba el autobús para visitar comunidades, se sentaba en el suelo con las madres atendidas por sus programas, almorzaba con los pasantes, reía con los porteros. Nicolás, más maduro y liviano, se había convertido en un hombre de escucha, un hombre que por amor aprendió a cambiar. Y Dolores, con la mirada sabia de quien lo ha visto todo desde el inicio, decía a menudo, el mundo necesita más Marisoles, pero primero necesita gente que sepa reconocer una Marisol cuando aparece. Era cierto, no todos habrían hecho lo que ella hizo ese día, no todos habrían sostenido su corazón en las manos y elegido a una desconocida en lugar de su propio sueño, pero ella lo hizo. Y tal vez por eso esta historia se queda con nosotros, porque pudo haber sido olvidada en la esquina de una calle transitada, como tantas historias lo son, pero no lo fue, porque una elección lo cambió todo, y eso es lo que me marcó. Por eso decidí contarla, porque aunque no era mía, esa historia me enseñó más sobre carácter, empatía y coraje que cualquier libro que haya leído o curso que haya tomado. Me mostró que el éxito real no proviene de dónde se llega, sino de lo que se hace en el camino, y que, a veces, toda una vida puede cambiar por un solo gesto, un solo retraso, una sola travesía. Y si algún día te encuentras pensando si vale la pena hacer lo correcto, incluso cuando nadie te ve, recuerda a Marisol, porque fue precisamente cuando nadie observaba que ella tomó la decisión que lo cambió todo. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.